Muy bien, muy buenas noches. Vamos a iniciar el programa de esta noche con la grata presencia del profesor Pablo Marini, con el tema sobre el libro Redimidos, que realmente es un lujo poder tenerlo esta noche con nosotros. Sin más, vamos a empezar con una oración, como es de costumbre en el canal. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancto. Amen. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, Nuestro cotidiano et pan dimitte nos nobis odie, debita et nostra, dimitte sicut et nostra, nos sicut dimittimus et nos debitoribus nostris, debitamus et ne nos nostri, inducas in et nos tentationem, sed libera nos a malo. Amen. liberanos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Santa Mater Maria, Dei, Mater ora pro Dei, nobis ora pro nobis peccatoribus, peccatoribus, nunc et nunc in et hora in hora mortis mortis. nostre. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, sicut erat Sicut in erat in principio, principio, nunc et nunc et semper, semper. et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Michael Arcangelo, defendenos in proelio contra iniquitiam et insidias diaboli est oppressidium, impere dile Deus supplices deprecamur, tuque princeps militias celestis, Satana maliosque spiritus malignos, cuya perditionem animarum per vagantor in mundo, divina virtude in inferno detrude. Amén. In nomine Amén. Patri et Filio et Spiritui Santo. Amén. Bien, entonces, profesor Pablo Marini, casado, 8 hijos, licenciado en filosofía y licenciado en educación religiosa. Durante más de 30 años ha desempeñado como docente universitario, dictando las materias de formación en distintas universidades católicas, teología, filosofía y ética. Hoy nos acompaña para ayudarnos a comprender un poco más a profundidad esta gran película de la Pasión, pero más que todo adentrarnos en el misterio de nuestra redención. Bienvenido, profesor, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación, por esta oportunidad para hablar de todos estos temas que pueden ser importantes para la fe católica, ¿no? Sí, así es. Entonces, sin más, tenemos un público muy interesado en el tema. Quisiera empezar con la pregunta base que le han hecho en muchos medios, ¿no? ¿Por qué decidió escribir un libro siguiendo el itinerario de la Pasión de Mel Gibson? La película, yo entiendo, por supuesto es opinable, pero entiendo que es la mejor película católica que se ha hecho en toda la historia del cine desde el punto de vista cinematográfico, pero también creo que es la más católica entre todas las católicas. Es decir, una cosa es decir que es la mejor película católica desde un punto de vista cinematográfico, de cómo está actuada, cómo está dirigida, lo que significa el vestuario, la música, el idioma utilizado, ¿no? Es una cosa genial de Mel Gibson. Y otra cosa es decir que es la más católica entre todas las católicas precisamente por la expresión teológica auténticamente católica que tiene, a diferencia de tantas películas sobre este tema, en que si bien están hechas varias de ellas con respeto y de alguna manera tratando de ser algo fiel a los evangelios, sin embargo siempre cometen graves errores desde el punto de vista teológico y incluso incluyen cosas que son bastante disparatadas y que terminan quitándole seriedad a la cuestión. Entonces, sé que esta película ha sido totalmente un antes y un después en el cine religioso. De hecho, ha de alguna manera posibilitado que otros se animaran a hacer cine religioso, lo cual estaba bastante de capa caída. Pero me parece que igual este antes y un después es, es porque Gibson ha puesto la vara muy alta y entonces todas las películas anteriores y
que se intentaron hacer, insisto, con seriedad y con respeto, han quedado muy por debajo de lo que ha podido lograr este extraordinario director, porque básicamente yo creo que la clave de todo está en que no solo fue fiel estrictamente a los evangelios, aunque también utilizó revelaciones privadas, y eso después podemos explicarlo, sino que también lo ha hecho desde una profunda fe católica, excelentemente asesorado por teólogos ortodoxos, es decir, teólogos de buena línea, no gente sospechosa, como por ejemplo los que asesoraron en su momento a Martin Scorsese para hacer esa película bastante nefasta que se llamó La Última Tentación de Cristo. Eh, y entonces ha logrado una película netamente católica, con unas improntas, con un talante, con un espíritu que es absolutamente católico hasta la médula. Entonces me parece que valía la pena eh, hacer un análisis desde el punto de vista cinematográfico y teológico, que eso es lo que empecé a hacer cuando unos meses después de que se estrenó, allá por marzo de 2004 acá en la Argentina. Recuerden que Gibson tuvo que demorar varios meses el estreno por una terrible campaña de persecución que se originó en Estados Unidos y que impidió incluso que él pudiera distribuirla normalmente en Estados Unidos, y tuvo que buscar como alternativas para poder levantar realmente esa campaña en contra, que fue terrible y que lo acusaba, por supuesto. Una de las acusaciones que se hacían era que la película era antisemita, y después, cuando eso fracasó, entonces intentaron ir por el lado de que era demasiado violenta. De hecho, se la calificó en Estados Unidos como restrictiva para menores de 18 años. Por supuesto, estos menores podían entrar al cine si estaban acompañados por algún adulto. Eh, entonces, esa campaña, a pesar de todo, no pudo evitar un éxito impresionante, increíble, que tuvo que ver, sin duda, con los valores artísticos de la película, que son innegables para muchísima gente. Por supuesto, hay gente que la va a defenestrar siempre porque parte de prejuicios espantosos, y eso, y además son parte de esa persecución que hubo contra Mel Gibson y contra la productora Icon, especialmente, por ejemplo, por parte del New York Times, ¿no? O acá, por ejemplo, en la Argentina fue patética la crítica que hizo un diario de izquierda que se llama Página 12, que fue ridícula, y quedó ridícula frente a la impresionante aceptación que tuvo la película, de tal manera que acá la vieron, en ese momento la vieron casi 3 millones de personas. La única película que la pudo superar acá en la Argentina fue Shrek 2, la secuela de la película esta sobre una animación de DreamWorks, creo que era. Eh, pero lo cierto es que el éxito fue impresionante, y Gibson tuvo una increíble este, desde el punto de vista económico incluso. Bueno, para que fue un grato premio para su esfuerzo y para el tremendo esfuerzo y el tremendo, digamos, tremendo que provocaba la calumnia de injurias en esos meses previos a su estreno. Así que, bueno, eso me motivó a hacer una charla que generalmente la hice anualmente, la hago anualmente, generalmente en Semana Santa, y explicando cinematográficos por un lado y los aspectos teológicos por el otro. Así que eso en principio, ¿no? Y después, bueno, años después, se me ocurrió
entonces realizar el libro que tenía que tener ciertas características especiales, y de hecho así fue, porque hice un libro, no simplemente un librito sobre la película, sino un libro de lujo, con una muy buena presentación, lo cual, digamos, ha tenido una aceptación muy buena acá en la Argentina, a punto tal que, bueno, la edición que saqué en diciembre del año pasado ya está casi agotada, ¿no? Así que, bueno, estamos muy contentos por el resultado y por los comentarios que me han hecho sobre el contenido. Muy bien. No sé si quiere preguntarme Sí, algo sí. en especial. Estaba leyendo un artículo porque no tengo no decir, no la suerte, sino la gracia de tener un libro físico conmigo. Así que hay un Ujú. artículo que le hicieron a usted, una entrevista en Info Católica, y ahí voy a tomar un par de preguntas. ¿A usted le Perfecto. interesó ahondar en las motivaciones del autor? Lo han hecho algunos autores, particularmente en inglés, que han repasado todo lo que pasó durante el rodaje de la película, a cada actor, cada situación que tuvo y que muchas veces era sobrenatural. ¿Por qué le interesó a usted ahondar en las motivaciones de Mel Gibson y las fuentes, obviamente, que él Porque, utilizó? sí, no, en las fuentes, ahora hablamos de las fuentes, pero en realidad la motivación es que por primera vez, yo soy una persona que me gusta el cine, me gusta el cine. Entonces yo tenía en la cabeza las otras películas sobre Jesús, por supuesto no, la cantidad impresionante que se han hecho en la historia que tienen que ver con la figura de Cristo, ¿no? Aparentemente alguien se tomó el trabajo de contar cuántos films se han hecho en la historia del cine sobre Jesús, ya sea que Jesús es protagonista central o es un protagonista lateral importante, pero lateral. Bueno, hay aproximadamente 160 películas realizadas, de las cuales 80 aproximadamente se han hecho en el cine mudo y el resto, obviamente otras 80, en el cine sonoro. Eh, pero bueno, uno ha visto más o menos las últimas, más famosas, más conocidas, qué sé yo, El manto sagrado, eh, Ben-Hur, en donde ahí Cristo aparece de manera lateral, como un personaje importante, pero lateral. El personaje principal es el príncipe Ben-Hur. Le estoy hablando de la película de 1959 con Charlton Heston, que es enormemente superior a la remake que se ha hecho ahora con digitalización y con una cantidad de efectos especiales, pero que no le llegan ni a los talones pobres a la de 1959. Eh, y resulta bueno, comparando con estas películas, Rey de Reyes, por ejemplo, del director Nicholas Ray, un director importante de la década del 60, con Jeffrey Hunter en la interpretación de Jesús, eh, o la de Pier Paolo Pasolini en 1964, El Evangelio según San Mateo, o la más grande historia jamás contada, con este actor, ¿cómo se llama? Bueno, un actor sueco importante, muy importante, haciendo de Cristo, y la de Jesús de Nazaret de Sefirelli, que es en realidad una miniserie de 6 horas 20 minutos de duración, como si fueran tres La Pasión en una, ¿no? Esta miniserie de 1977, eh, hecha por Sefirelli, bueno, tuvo mucho éxito y de alguna manera es por así decir, la que se consideraba como la película oficial, ¿no? Entre los católicos incluso, ¿no? Eh, con Robert Powell haciendo de Jesús. Eh, bueno, todas esas películas al lado de La Pasión han quedado totalmente en un nivel muy inferior, muy inferior. Eh, es como yo hago la comparación cuando se habla de este personaje
Duplantis es un personaje ahí del atletismo mundial que salta garrocha, ¿no? Salto con garrocha. Y resulta que este señor hace 5 años que viene compitiendo solo contra él. ¿Por qué? Porque lo único que hace es vencerse a sí mismo y lograr siempre récords mundiales. Por supuesto ha ganado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de ella. Pero ¿por qué lo menciono? Porque Duplantis salta nada más y nada menos que 6 metros 27, lo cual es animalidad, una animalidad en el mundo del deporte de alta competición. Esto es una locura. ¿Por qué? Porque el segundo salta 6 metros 3, o sea, le saca 24 centímetros, lo cual es un disparate, una cosa insólita. No es que están ahí nomás, cabeza a cabeza, que se llevan 2 centímetros, 1 centímetro, no, 24 centímetros. ¿Y por qué pongo este ejemplo? Bueno, porque Gibson puso la vara a 6 metros 27 y el que le sigue, la película que le sigue de Jesús o sobre Jesús, yo creo que ni siquiera está en 6 metros 3, que es lo que hoy salta el segundo, que es buenísimo, es extraordinario, deportista, eh, pero que queda muy lejos del primero. Yo creo que las películas de Jesús están en 5 metros, 4 metros y medio, no sé, están a una distancia inalcanzable, no hay forma. Y esto tiene que ver con una serie de decisiones muy inteligentes que tomó Gibson. Por ejemplo, centrar todo en la pasión de Cristo justamente, lo cual son, en términos temporales, no es toda la vida de Cristo, obviamente, sino que se trata de unas 17, 18 horas. Eso eh, ha permitido concentrarse en una cantidad de detalles y además Gibson tiene una manera de definir los personajes que es brillante, porque con pocos minutos en escena realmente nos damos cuenta de qué se trata el personaje. ¿eh? Lo podemos ver realmente expresado y entonces hay una continuidad perfecta, hay una coherencia en los personajes que permite entonces que nosotros no veamos nada desubicado, nada fuera de lugar, ¿no? Cosa que sí a veces aparece en este tipo de películas, porque una de las cosas que debe cualquier director debe evitar en este tipo de películas es el ridículo. ¿Por qué? Porque son películas que manejan temas tan importantes, tan fundamentales, tan esenciales y con personajes de una magnitud tan gigantesca como es hablar de Jesús, el Hijo de Dios, que cualquier pequeño detalle puede hacer fracasar las mejores intenciones. ¿Por qué? Porque hay una línea muy delgada entre lo solemne, bien manejado, y lo ridículo. Un ejemplo típico era que muchos han preguntado, ¿por qué Gibson no mostró cuando van a detenerlo a Cristo en el huerto de los olivos, ¿por qué no mostró que se caían para atrás los soldados y los esbirros que iban a detenerlo? ¿Por qué no mostró eso? Y entonces, piensen ustedes lo que significa que todo el clima que había Gibson en esa extraordinaria escena del huerto, que algunos les aviso consideran que es la mejor escena de toda la película, la mejor escena de toda la película, resulta que con que alguien largue una carcajada en el cine, todo ese clima dramático, tremendamente dramático del huerto, queda destruido instantáneamente. Entonces Gibson evita este tipo de errores que han cometido a veces ciertos directores o cierta solemnidad acartonada, ¿eh? Como por ejemplo lo que le pasa al protagonista que hace de Jesús en La más grande historia jamás contada, que además era tan larga la película y tan a veces y tan
tan densa, ¿no? Y tan lejana que algunos se corría un chiste en los pasillos de Hollywood que no se trataba precisamente de la más grande historia jamás contada, sino de la la más larga historia jamás contada. Este tipo de cosas las ha evitado Gibson de manera brillante, porque es un excelente director y porque lo que hace Gibson es tratar de meternos en una experiencia directamente. No se trata de ver una película de Jesús, se trata de vivir una experiencia, lo que pasa que está en una película como él dice, pero se trata de vivir una experiencia. Entonces, eso ha sido una diferencia gigantesca, como yo les digo, entre lo que se había hecho como cine religioso anteriormente y lo que hizo Gibson. Y eso me llamó muchísimo la atención. Me acuerdo que en realidad una de las cosas que yo estaba enganchado con la película un año antes. ¿Vieron cuando hay anticipos, no? Entonces aparece alguna información. Por supuesto, en medio de en toda esa información también traía esto de la persecución que está sufriendo Gibson personalmente y incluso los socios de Icon, a los cuales se investigó financieramente. La persecución tuvo ribetes mafiosos de ese tipo. Y entonces, a 6 meses antes del estreno, de lo que sería después el estreno en marzo del 2004 acá en la Argentina, me llega, medio de contrabando, me llega un video de una productora acá en la Argentina, de una distribuidora, un video, fíjense la época, ¿no? 2004, un VHS me llega, no ni siquiera un DVD, un VHS. Un VHS con un tráiler que resulta que después desapareció. Nunca más se vio ese tráiler. Interesante, con música que tampoco era música de la película. Y era tan cercano a la finalización de la película el tráiler, este anticipo, que incluso se titulaba The Passion. No se titulaba The Passion of the Christ, la pasión del Cristo, o la pasión de Cristo, como en definitiva se la conoció, sino La Pasión. ¿Por qué? Porque ese era el título original. Gibson después tuvo que agregarle Of the Christ por una cuestión de derechos, porque le reclamaron que ya había una otra película que se iba a llamar La Pasión. Entonces él, para no tener problemas, entonces le agregó el Of the Christ, La Pasión de Cristo. Y yo cuando veo ese tráiler, yo digo, bueno, yo tenía en mi cabeza la imagen de las películas anteriores. Cuando veo ese tráiler digo, esto es impresionante, esto es otra cosa, esto no tiene nada que ver con lo que se ha hecho. Y nos quedábamos en silencio y yo lo mostraba a otras personas, un tráiler que no dura más de 2 minutos, y yo lo mostraba a otras personas y las personas se quedaban calladas, no decían nada. Es decir, ya eso, con un anticipo, ya la gente se quedaba callada. Después eso, por supuesto, fue parte de lo que nos pasó. Yo siempre lo cuento en el libro, ¿no? En este libro, bueno, lo muestro simplemente para que la gente tenga una idea de qué se trata, ¿no? Este, vamos con este tipo con cuadros, así tiene cuadros que analizan escena por escena, ¿no? Fotografías. Pero, le hice una línea de tiempo al principio para que la gente tuviera la película escena por escena, ¿no? Divido la película en 102 escenas, ¿no? Que después las explico una por una en todo el contenido, ¿no? Los colores responden a el color predominante que hay en el film mismo, ¿no? A veces, bueno, si quieren después lo detallamos, pero a veces Gibson usa un rojo cuando se trata de las escenas con Pilato, con los romanos,
Después aparece un ocre opresivo en el juicio de los judíos, en el juicio del Sanedrín a Cristo, y después un amarillo brillante durante todo el Via Crucis, ¿no? Son distintos colores y después, bueno, la parte de cuando es el cambio en la naturaleza, durante la crucifixión y la muerte de Cristo, que también está señalado. Pero nos pasó que nos encontramos en el hall del cine, donde íbamos a ver el estreno. Yo fui el 25 de marzo del año 2004 a verla, y la fui a ver acompañado, por supuesto, de mujer y alguien más, pero nos encontramos con 20 personas más conocidas ahí, que nos conocíamos todos. Era impresionante. Y todos ya habíamos coincidido. Y entonces resulta que, bueno, estábamos ahí entusiasmados, cada uno comentaba lo que podía, lo que sabía. Parecíamos una especie de grupo de adolescentes que nos habíamos rateado del colegio, como decimos acá, cuando nos vamos a otro lado en vez de ir al colegio, a la escuela. Y así entramos a ver la película, ¿no? Con un entusiasmo impresionante. ¿Cuándo salimos? 2 horas y pico después. ¿Cuándo salimos? Nadie podía hablar, nadie hablar. Todas las personas que nos conocíamos, no pudimos hablar nada. Apenas alguien esbozó algo, impresionante en voz baja y chau. Nos fuimos todos en silencio. Eso es único en la historia, nunca me pasó y nunca me va a pasar de nuevo, seguramente, no sé, salvo. Pero la verdad que fue impresionante. Nos mirábamos sin mirar, estábamos totalmente abrumados por lo que habíamos vivido durante 2 horas en un cine. Pero no se trataba de una película, se trataba de algo más, como decimos nosotros. Es algo más que una mera película. No es solo una película. Algunos la califican de vía filmado, de auto sacramental. Pero la verdad que es algo absolutamente impactante, como dijo el periodista conocido italiano Vittorio Messori, ¿no? Un conocido periodista italiano internacionalmente conocido. Es decir, Mel Gibson impacta y el cine de Gibson impacta, pero impactó desde una película hecha con un corazón católico. Independientemente, por supuesto, no vamos a hablar acá de Sam Mel, ¿no? O a Mel Gibson. Sabemos que además es una situación complicada desde el punto de vista personal respecto a la moral católica, si se quiere. Pero esto es que hizo una película desde un corazón católico. Y, a mí me llamó siempre la atención que él una cantidad de temas que están de alguna manera ocultos, que están debilitados en la prédica católica de hoy. De ahí la importancia también. De ahí la importancia. Poner en el centro nuevamente la pasión de Cristo, la identificación de la última cena con el Calvario y con la Santa Misa, como obviamente para cualquier católico se da cuenta de que existe esa triple identificación. El tema del dolor y el sufrimiento como salvífico, como redentor, como rescatador, como reparador. Todo eso está muy oculto hoy, está dejado en la prédica católica cotidiana. La corredención de la Virgen María es única en la historia, la manera en que la Virgen María está presentada. Única, no existe una película igual respecto al planteo de la Virgen María. Y por supuesto, uno de los temas también polémicos, pero al mismo tiempo disuelto en la prédica católica, directamente ignorado, se quiere tocar, que es el papel del pueblo judío y de la jerarquía judía en la condena a muerte de Cristo. O sea, una cantidad de elementos
absolutamente radicales en cuanto a la fe católica, que están vueltos, expresados de una manera clarísima en la película. Por eso creo que valió la pena hacer las charlas que hice durante 20 años al respecto, distinguiendo los aspectos cinematográficos teológicos, y al mismo tiempo, bueno, la decisión de concretar toda esa charla mucho más profundizada, mucho más abundante, desarrollada en un libro. Y entonces de ahí sale este Redimidos, como lo llamamos. Bien, ¿podría usted entrarse ahora? Habíamos conversado el breve tiempo que tuvimos personalmente sobre temas que en la película obviamente no son tan distintivos para el pueblo en general. Por ejemplo, ciertas cosas de Ana Catalina Emmerich, un libro en el que se basó Gibson. ¿Qué es lo que le atrajo a usted? Porque en el libro se comenta que usted hace unas distinciones fabulosas, ¿no? En bloques de hombres y mujeres, el papel de Satanás, el Ah, papel sí, de María Santísima como coredentora. sí, sí. Si pudiera adentrarse en eso, por favor. Bueno, la distinción en los dos bloques, digamos, masculinos y femeninos, no tiene nada que ver, por supuesto, con una visión políticamente correcta de lo femenino y masculino que se está manejando hoy, que es absolutamente deformante de la riqueza impresionante de lo que significa el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, mediante creado con dos sexos, masculino y femenino, que por supuesto se complementan de una manera impresionante desde todo punto de vista, psicológico, físico, espiritual. Pero Gibson hace esa especie de distinción que ya les digo, no responde a ninguna cuestión de algo políticamente correcto, sino porque efectivamente, en realidad, es fiel a los evangelios. Porque, ¿qué es lo que pasa? Las mujeres aparecen valientes, piadosas, compasivas, llenas de amor y de decisión. Y en contraste, las figuras masculinas, excepto por supuesto la de Jesús, como es obvio, en general no salen bien paradas. Brutalidad, crueldad son comunes en muchos de los personajes, cobardía, indecisión, dudas, traición en otros, odio, ofuscación y ceguera en varios más. Eso por el lado de, esto está expresado extraordinariamente desde el punto de vista femenino, obviamente en cuatro figuras femeninas fundamentales, las dos principales, y principal si se quiere, la Virgen María desde ya, después María Magdalena, después Claudia Procula, o Procla, la mujer de Pilato, y la Verónica. Además de que, porque no hay que eso, y algunos pretendieron decir, ¿por qué no aparecen las mujeres de Jerusalén? Sí, aparecen las mujeres de Jerusalén. Es más, se hizo una escena, se llegó a hacer donde Jesús les contesta esto de que si hacen esto con el árbol, con el leño verde, ¿qué harán con el caído, ¿no? Es decir, esa escena aparece, digo, se hace, pero no se incorpora al montaje final de la película. Luego, las mujeres de Jerusalén aparecen en varias oportunidades en la película, de manera compasiva, obviamente, apiadándose de Jesús y de su sufrimiento. Pero, claro, después están las figuras femeninas, y ahí nos encontramos desde ya con la figura compleja en sus motivaciones de Judas, ¿eh? Por otro lado Pedro, y los dos, digamos, traicionando de alguna manera, ¿no? Judas con esa compleja motivación, Pedro mucho más simple en cuanto a su negación, producto de una cobardía momentánea y que queda expresada en esa triple negación brillantemente lograda desde el punto de vista cinematográfico por el director y por la actuación del actor que hace de Pedro, ¿no? Por otro lado, vamos a Pilato, con todo lo que eso implica
también su negociación política de la cuestión, que lo termina llevando hacia esta decisión terrible de reconocer 3 veces la inocencia de Cristo y al mismo tiempo condenarlo, ¿eh? En ese proceso que, que realmente no lo disculpa para nada, porque piensen ustedes que confesando 3 veces públicamente, de manera pública, eso aparece en los evangelios, confesando la inocencia del prisionero. Sin embargo, primero lo que hace para sacarse el problema de encima es mandarlo a un juez inicuo, a un juez vil, a un juez que él sabía que lo iba a maltratar o que en todo caso se iba a burlar, como efectivamente pasó, y a tratarlo de loco. Se lo devuelven y ahí no tiene la mejor idea que compararlo con un criminal convicto, que es Barrabás. Así que viene una segunda injuria a Cristo. La tercera injuria que hace, que es que lo hace castigar brutalmente, entregándolo a la soldadesca para que haga con él lo que quiera, porque efectivamente cuando uno entregaba a la flagelación, el prisionero no tenía ningún derecho. Esa es la tercera injuria que se manda a Pilato. Y finalmente, en un acto de cobardía terrible, ante la presión de los propios judíos, entonces lo condena a muerte, habiendo reconocido 3 veces públicamente su inocencia. Así que no queda muy bien parado, por cierto. Después está este personaje del Cireneo, con el cual tantos nos identificamos, y que Gibson maneja brillantemente a lo largo de todo este periplo, que son unos pocos minutos, pero que resulta que con eso rápidamente Gibson nos posiciona desde una persona que primero se considera inocente frente al único inocente en realidad que existe, que es Cristo, ¿eh? Y resulta que termina el Cireneo en ese periplo, a través de esas miradas impresionantes que se cruzan con Jesús, termina en una actitud de búsqueda, de querer inquirir de qué se trata, quién es en definitiva la persona de injurias del Calvario, pero sale totalmente conmovido por lo que acaba de vivir y porque se da cuenta que Cristo no es un condenado más. Después está Barrabás, este actor, es el que confesó explícitamente, este sí confesó explícitamente que se había convertido en la película. Durante la película, esta persona, que no era precisamente un practicante, aunque por supuesto había sido bautizado en la iglesia acá, esta persona dice que en el momento en que cruza la mirada con Jim Caviezel, que es el actor que hace de Jesús, entonces ya no ve a Caviezel, sino que en realidad lo ve a Cristo mismo, y eso le provoca un impacto tremendo que lo inicia en un periplo, en una trayectoria de conversión espiritual que lo va a llevar a la práctica religiosa. Esto es confesado por él en varios reportajes y hasta creo que ha escrito algo al respecto. Así que ahí tenemos Judas, el planteo de Judas, el tema de Pedro traicionándolo también, negándolo, el tema de Barrabás, Pilato, la soldadesca, la brutalidad de los romanos y por supuesto el odio y el objetivo de matar a Cristo por parte de la jerarquía y concreta en ese juicio, en donde hay una precisión increíble, impresionante, desde el punto de vista legal de los guionistas. Han tenido un asesoramiento extraordinario y una precisión legal notable para expresar las palabras que se cruzan entre la jerarquía judía, entre Caifás
y Anás y Cristo, y la precisión, ya les digo, jurídica que hay para establecer que Cristo tenía que ser condenado, no solo desde un punto de vista religioso, sino que también tenía que aparecer una declaración como Mesías temporal, o mejor dicho, como Mesías, que eso iba a implicar el interés por parte del Estado romano de hacerse cargo de la cuestión. Cosa que está perfectamente desarrollada, incluso en la manera que Caifás primero se equivoca y presenta argumentos religiosos en el patio del pretorio frente a Pilato, y Pilato no le da demasiada bolilla y tiene que intervenir entonces de manera muy inteligente, se hace intervenir a Anás, a Anás, al suegro de Caifás, que ya había sido sumo sacerdote anteriormente, y este inteligente le plantea los títulos temporales, los títulos que podían tener algún tipo de efecto temporal y político para que tuviera Pilato en hacerse cargo de la cuestión. Bueno, ustedes recuerden que entre los guionistas está el mismo Mel Gibson, ¿eh? Así que ha sido notable esto. Hay dos guionistas de película, Mel Gibson y Benedict Fitzgerald. Y Gibson interviene en el guión. O sea que tiene un mérito impresionante este hombre, no solamente por la excelente dirección de la película, sino también porque fue parte del guión y parte de esa precisión terminológica que ha tenido incluso en los diálogos entre Pilatos y los judíos, entre los judíos y Jesús, y entre Jesús y Pilato mismo. Así que quedó muy claro esos dos bloques, por así decir. La prócula como una conciencia de Pilato. De hecho, Pilato está en el pretorio, ¿no es cierto? Y en una ventana superior, como si fuera una voz de la conciencia, aparece Claudia Prócula mirándolo directamente, de alguna manera haciendo de ese alerta moral que tenía que tener Pilatos, y esa advertencia, ¿no?, misteriosa a partir de un misterioso sueño. eh, Claudia Prócula le dice: no te metas con la sangre de este justo porque he tenido un mal sueño por su motivo. Además de la valentía de la Verónica, también en una escena muy linda, donde la Verónica se abre paso entre la humana, o entre la cohorte, esta custodia romana, durante el Vía Crucis, se abre paso y le acerca el paño famoso donde va a quedar impreso el rostro, de manera milagrosa, el rostro. Todas esas figuras femeninas, la valentía de María Magdalena denunciando la detención en la noche de manera por cierto, sí, desde ya que la detención de Jesús, esa valentía de María Magdalena también queda manifestada. Todo eso en contraste con la cobardía de los varones, de los hombres, y brutalidad, su terrible crueldad y brutalidad. No sé si quería aclarar algo más, Sí, si Carlos. nos puede guiar, ¿cómo refleja la película la relación entre la última cena, el Calvario y la Santa Misa? Muestra a través de flashback, porque usted lo que tiene lo que se llama un trío de dolor. Es decir, el dolor que el espectador empieza a experimentar y a vivenciar, precisamente a través de las tremendas escenas, ¿no?, de sufrir Cristo, que son escenas en las cuales Gibson ¿eh? Nos mantiene, porque una cosa es que a usted le muestre, como pasa en el Jesús de Nazaret, ¿no?, donde aparece la flagelación y son unos golpecitos que le dan, nueve golpes le dan, que tardan, no sé, unos 27 segundos deben durar. Y otra cosa son los 9 minutos de la flagelación, casi 120 golpes, que nosotros podemos seguir en tiempo real
a través de una especie de conteo imponente en latín, la fuerza que tiene las expresiones en latín, ¿no? Y bueno, todo ese conteo a través de 9 minutos y casi 120 golpes, que tiene que ver con los 120 golpes, obviamente, están consignados por los especialistas en la sábana santa de Turín y que Gibson utilizó también como fuente de su... bueno, esa experiencia que uno vive, eso se va haciendo de alguna manera carne en nosotros. ¿Por qué? Porque lo que hace Gibson es mantenernos en la escena. Gibson escapa a las escenas. No se trata de 7 segundos donde se le pegan unos golpecitos, en donde uno ve a un Cristo que sí aparece sufriendo a partir de las expresiones que puede hacer el actor, pero que da cuenta que ahí no, no hay mucho sufrimiento en la realidad. De hecho, aparecen estos crucificados medio desodorizados, como yo los llamo, ¿no? En donde se los crucifica en apenas algunos segundos. 34 segundos es lo que dura la crucifixión en la miniserie de 6 horas. Entonces, eso es difícil que nosotros podamos ser ¿cómo les podría decir? El obstáculo psicológico que significa entender que estamos sentados en cómodo sillón, o butaca en un cine del siglo XXI, viendo cómo sufre supuestamente Jesús en apenas unos segundos que se nos muestra. No, Gibson lo que hace es de alguna manera mantenernos en la escena, no le escapa a la escena. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En el primer minuto de la flagelación uno se horroriza, digamos, por lo que está empezando a ver, en el segundo también, pero ya en el tercero, en el cuarto, uno se va metiendo y va atravesando el obstáculo psicológico que significa simplemente que estoy viendo una película y entonces empiezo a vivir una experiencia en donde yo me estoy empezando a identificar con el actor, que ya no es el actor, sino que es Cristo mismo que está sufriendo por mí y que me está salvando a través de ese sufrimiento. Entonces la cuestión es totalmente distinta. Eso Gibson lo ha logrado de una manera impresionante. Por eso la gente se queda llorando al final de la película. Y no al final de la película cuando aparece la última escena de la película, que además sí, por supuesto, no tanto en la de la resurrección, sino más en esa escena impresionante, en esa pietad dinámica, como yo la llamo, que es la escena donde la Virgen, en términos cinematográficos, perfora la cuarta pared, como se dice, porque mira directamente al espectador con su hijo muerto en brazos. Y la gente llora en ese momento. La gente en silencio absoluto. Se puede escuchar el ruido de un alfiler cayendo en la alfombra del cine. Pero también se escuchan los sollozos ahogados de las personas que están sentadas, como me pasó a mí, no solo porque yo era uno de los que lloraba, sino porque escuchaba cómo lloraban los demás. Por eso nosotros salimos del cine 2 horas y pico después, nos encontramos con 20 personas conocidas en el hall del cine, las mismas que habíamos visto a la entrada, y no nos pudimos decir absolutamente nada. Esa es la grandeza del cine de Gibson. Porque eso significa que logra el objetivo de la obra de arte. La obra de arte tiene que conmover. La obra de arte tiene que hacernos vivir una experiencia. Y eso es lo que logra una película. Eso es impresionante. No es tan fácil, ¿eh? Sin embargo, lo logra. Pero si yo no puedo atravesar ese obstáculo psicológico de que estoy simplemente viendo una película, entonces la supuesta obra de arte fracasa como obra de arte. Y eso es lo que ha evitado Gibson. Gibson lo ha logrado impresionantemente.
Entonces, eso es, ¿qué pasa? Ahí entonces también nos ha mostrado de una manera brillante, a través de estos flashbacks, estas vueltas para atrás en el pasado. Yo les decía que había un trío de dolor que tenía que como llevar el dolor de los espectadores. ¿eh? Nosotros nos identificamos con ese trío de dolor. ¿Quién es el trío de dolor? La Virgen María, María Magdalena y San Juan, el evangelista Juan. Pero los tres tienen una situación diferente respecto al conocimiento de lo que está ocurriendo. La Virgen María es la única que sabe exactamente lo que está pasando. Es la única lúcida. Por eso es la única que puede ver al invisible personaje que está dando vueltas en la película y que es la única que lo ve, es aquella que sabe exactamente lo que está pasando. La Virgen. En una escena impresionante de paralelismo, cuando comienza el Vía Crucis, Satanás camina al costado derecho de Jesús y la Virgen por el costado. Y la Virgen en un momento se da cuenta de que está Satanás. Y en el momento en que fija su mirada, entonces Satanás desaparece entre la multitud. Es extraordinario eso. La expresión artística de eso. Pero eso es una expresión artística que sirve para una expresión física que tiene que ver. La mujer es misteriosa que aplasta la cabeza de la serpiente o linaje va a aplastar la cabeza de la serpiente, que es lo que muestra Gibson en la escena del huerto cuando Cristo aplasta a la serpiente. Entonces, ahí ya tenemos cómo Gibson permanentemente nos está expresando verdades a través de las imágenes artísticas excelentemente logradas. ¿Cómo hace lo de la identificación, entonces, de la última cena con el Calvario y la Santa Misa? Bueno, ahí tenemos a la otra persona que, si bien no sabe exactamente lo que está pasando, es el intérprete que empieza a entender lo que está pasando. Es San Juan, el evangelista Juan. Por eso Juan es el que aparece recordando los flashbacks que tienen que ver con la última cena, y cuando elevan, por ejemplo, la cruz de Cristo, entonces aparece la elevación del pan que hace Cristo en la consagración de la última cena. O cuando ve la sangre derramada que va corriendo por los brazos y por el madero, se acuerda de la consagración del vino, de la consagración del vino. Y así con otros detalles que los explicamos todos en el libro y que tienen que ver con la dedicación, no solo con la última cena, sino que el Calvario, ¿no es cierto?, es también expresado hoy de una manera sacramental en la Santa Misa. La misa no es ni una mera memoria, ni un mero recuerdo de lo que pasó en la última cena, ni siquiera es la actualización o renovación de la última cena, sino que es la renovación o acción del Calvario, del sacrificio de la pasión y de la muerte de Cristo en la cruz. Eso es la Santa Misa. Y no, ni la fiestita de Cristo resucitado, ni tampoco la celebración comunitaria convivial de un banquete, ni nada por el estilo. Aunque por supuesto puede incluir todas esas cosas por la riqueza enorme de lo que significa la Eucaristía, la Santa Eucaristía. Pero centralmente, la misa es la renovación o actualización del sacrificio de Cristo en la cruz. Esto es lo que tenemos que tener muy en cuenta cuando nosotros celebramos, no nosotros, ¿no?, sino los sacerdotes celebran la Santa Misa todos los días y especialmente los domingos. Entonces, esa identificación queda enormemente expresada. Y el tercer elemento de ese trío de dolor es aquella persona que
no entiende mucho qué está pasando, que es María Magdalena. Pero Cristo, en otra de las claves que hay que tener en cuenta para entender la película, siempre está mirando a los demás, nunca se mira a sí mismo, siempre está en función de los demás. Y entonces a María Magdalena le regala, por así decir, para que su fe no desfallezca, le regala el milagro de la cruz en suspenso o de la cruz en el aire, que no sé si lo han notado, es cuando los romanos, para remachar los clavos en la cruz, dan vuelta a la cruz de manera brutal, el cuerpo de Cristo parece que va a estrellarse contra el suelo. Y entonces, esto relatado en revelaciones privadas, por Jesús o por la Virgen María a místicos, se sabe que los ángeles sostuvieron a milímetros del suelo el cuerpo de Cristo para que éste no se estrellara contra el suelo, porque eso podría implicar la muerte anticipada de Cristo y no la muerte de Cristo en la cruz, crucificado, elevado sobre todos. No sé si se entendió esto último. ¿Eh? Sí, maravillosamente. Así es. Ana Catalina Emmerich lo dice. Así es. Y bueno, esa es otra de las fuentes que utiliza Gibson. Gibson utiliza, por supuesto, los santos evangelios, la tradición para ciertas escenas que tienen que ver con, por ejemplo, el inicio del Via Crucis por parte de la Virgen María, cuando ella seca la sangre de su divino Hijo con los paños que le ha entregado Claudia Prócula, el tema de la el hecho de llevar la cruz completa, por ejemplo, el tema de, ¿qué más? Este, otra cosa que tiene que ver con la tradición, la Verónica, la Verónica, las las caídas no están, que Cristo cayó, no está. ¿eh? Son todas cosas de tradición que tienen que ver a veces con ciertas señales de piedad, ¿no? Y de compasión frente al dolor de Cristo, pero que han sido trasladadas a través del tiempo de manera oral, después por supuesto han sido expresadas escriturísticamente y no están en los evangelios. Después está las revelaciones privadas, que sabemos que no hay obligación de creer, pero que en el caso de Ana Catalina Emmerich, sin duda, han sido de una ayuda notable para la concreción de planos cinematográficos. ¿Por qué? Porque el relato, la dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo, realizado por Ana Catalina Emmerich, a partir de visiones de que Cristo le mostraba cómo se iban realizando todas estas cosas y fueron puestas por escrito por un poeta alemán llamado Clemens Brentano, todo esto tiene un talante católico notable y además son una cantera inagotable de planos cinematográficos, porque la ventaja que esto tiene un director de la talla de Gibson, es que Ana Catalina Emmerich no solo muestra una escena visualmente o relata una escena visualmente en los escritos, sino que además se ocupa de la situación afectiva de los involucrados en cada escena. Entonces, esto para un director, insisto, de la talla de Gibson, es espectacular, es una cosa que se la dejaron picando, como decimos futbolísticamente, simplemente para que metiera el gol. Y nadie se había atrevido a hacer esto en el mundo cinematográfico anterior, en el planteo de las películas anteriores. Y sin embargo, usando esta revelación privada, de ninguna manera afecta la historicidad fidelísima de Gibson a los evangelios. Es increíble, es notable cómo nadie, o sea, algunos han puesto, ¿no es cierto?, la objeción, bueno, pero ¿por qué entonces usó revelaciones privadas si él quería ser fiel a los evangelios? Es que
al final de cuentas uno ve la película y no hay nada que objetar en el fondo. Porque, por eso yo la llamo una hazaña cinematográfica, por la cantidad de dificultades que tuvo, por la cantidad de contra que tuvo, y de gente muy poderosa, por cierto, y además una especie de milagro teológico. ¿Por qué? Porque en comparación con otras películas, no se puede establecer ni un solo error teológico importante en toda la película. Es notable eso. Está bien dado el tema de la centralidad del dolor y el sufrimiento expiatorio. Está bien planteado la identificación de la última cena con la Santa Misa. Está impresionantemente planteado la corredención de la Virgen María. Está impresionantemente mostrado de una manera original que resolvió una cantidad de dificultades difíciles. Cómo está planteado la figura de Satanás como una persona real, como una inteligente voluntad de poder, que además abusa de eso, no se lo pone todo el tiempo porque perdería eficacia cinematográfica. Y por otro lado, perfectamente establecido vista histórico también el papel del pueblo judío, la jerarquía judía en la condena de Cristo. Todo esto es notable. Hay películas que directamente en el tema de los judíos, pues se lo pasaron, lo vieron. Una película tan importante como Rey de Reyes, con Nicolas Rey, 1961, ni siquiera aparece el juicio del Sanedrín. O en la propia de Sefirelli, judíos parece ser que lo tratan de una manera tan condescendiente y por poco casi que le pedían que le solucionara, y de hecho aparece eso en una de las líneas del guión, pues ven a traer la paz a esta asamblea. Pero por favor, son disparates históricos que jamás existieron. Lo que existió es una hostilidad manifiesta, que está muy bien expresada en esa atmósfera opresiva y opresora del juicio del Sanedrín a Jesús. Todo eso está expresado teológicamente de una manera notable. Y hasta el secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe tuvo que decir, en esto Gibson ha sido fiel a los evangelios, en esto Gibson ha sido fiel a lo que dice la iglesia. Así que es muy interesante esto como análisis de una película que ha roto todos los moldes. Por eso le he dedicado muchos años a una charla que me ha invitado a colegios, me han invitado a empresas, a casas de familia. Y la verdad que es impresionante las cosas que se pueden decir a partir de esto. Gibson nos ha regalado un instrumento de evangelización notable, impresionante. Y ha generado cierta resistencia en quienes, en aquellos que han ocultado todos estos temas en la prédica católica. Estoy hablando de gente católica, ¿eh? Aunque hay que reconocer que, por supuesto, la iglesia lo trató bien, porque no pudo negar lo que en definitiva Gibson hizo, que fue ser fiel a los evangelios y a lo que significa la pasión de Cristo. Pero es notable como ahora tenemos un instrumento de evangelización impactante. Miren, una de las cosas que yo traté de averiguar es si era cierto que había salido una persona del cine, y había ido directamente a la comisaría, no sé cómo lo llaman en Ecuador, al precinto policial, a la comisaría, al lugar donde están los policías, a confesar un delito. Yo eso no lo pude confirmar. Lo que sí pude confirmar, y eso está recontra probado, es que la gente salía con los ojos llorosos del cine, totalmente conmovida, que aparecían, como nosotros llamamos acá en la Argentina, unos noteros,
unos periodistas con su micrófono, ¿no?, para tratar de sacar alguna declaración. Y mucha gente apartaba al periodista y lo único que quería hacer era encontrar una iglesia para ir a confesarse. Eso es real. Eso no es ninguna leyenda urbana, como se dice hoy, o una fake news. Eso es absolutamente real. Hubo mucha gente que se fue a confesar después de la película. Eso es único. Eso es único. Nunca se vio algo así. Nunca se vio. Profesor, y para darle cierre a esta hora ya de esta grata conversación, usted nos había dicho que miró cuántas veces la película y qué recomendaciones daría al católico para tratar de encontrar en esta visión de Mel Gibson sobre la pasión. Bueno, si quiere que podría comprar el libro, no hay ninguna duda que ahí va a encontrar una cantidad de cosas que quizás no se le ocurrieron. Como que yo, la verdad, aunque di la charla durante muchos años, una vez que me puse a investigar esto, y tardé un año con investigación y todo, tardé un año en hacer el libro, la verdad que descubrí una cantidad de cosas impresionantes, especialmente también en el perfil de los personajes. En el perfil de los personajes. Pero si usted me pide un consejo, bueno, hay un consejo que siempre he dado y lo he dado también en las charlas. La película hay que verla solo, solo, solo. Eso no quiere decir que uno no vaya a un cine, bueno, ahora ya no se da en cine, pero si usted está en su casa, no la vea con otras personas, no la vea con otras personas, hay que verla solo, porque la cuestión es entre Cristo y uno. Miren, la diferencia que hubo entre la vez que la vi acompañado y la vi solo fue impresionante. Pero además hay otra cuestión también. Yo digo que hay que verla más de una vez. Si hay una persona que no la vio nunca, no puede verla una vez y quedarse con eso. ¿Sabe por qué? Porque es lo que me pasó y nos pasó a todos la primera vez que la vimos. El impacto de las imágenes es de tal magnitud que no se puede procesar eso. No se puede procesar. O sea, es algo que a uno lo abruma, porque hay escenas que son tremendas, ¿eh? Como por ejemplo algunos pasajes de la flagelación. Pero uno no puede asimilarlo todo en una sola mirada. Es imposible eso. Entonces, lo que yo propongo es que las personas lo vean una sola vez, perdón, que la vean primero la primera vez, si quieren, acompañados. Pero la segunda vez que la ven, la tienen que ver solos. Porque la segunda vez, ¿qué es lo que ocurre? Al yo ya saber lo que un poco viene, entonces la cuestión del impacto visual ya no es tan fundamental, sino que entonces permite con mayor tranquilidad penetrar en lo que Gibson realmente quiere que vivamos en su película. Imagínense lo que me pasó a mí, que yo la fui a ver solo unas semanas después, inmediatamente después de la primera vez que lo vi en el estreno, pero después fui casi inmediatamente a verla por segunda vez. Pero eso fue a semanas de que yo había perdido a mi hijo mayor en un accidente en un campo, un accidente brutal, ¿no? En donde había muerto mi hijo de 15 años. Ahora imagínense lo que fue eso, verlo por segunda vez solo, sin nadie. Había gente en el cine, por supuesto, pero no eran conocidos. Nadie me hacía comentarios. Era yo solo con la película o con lo que estaba expresándose a través de una película. Y entonces eso fue impresionante, fue una cosa que realmente
a uno se le conmueve absolutamente todo. Y especialmente a partir de esa mirada de la Virgen, y esos cruces de mirada entre Cristo y la Virgen, porque otra de las claves para ver la película es el tema de la mirada entre los protagonistas. Lo de la Virgen es increíble. Esta actriz, Maya Morgenstern, una actriz rumana de origen judío, es una Virgen María que no existe en toda la historia del cine. Porque además ha hecho un equilibrio perfecto, muy bien dictado por el director, entre una María que está absolutamente abrumada y anegada en el dolor, al borde de desmayo permanente, y una María hierática, parada en la cruz, mirando a su hijo. Entonces, esos dos extremos, erróneos y que se han dado en el cine, por cierto, la María, por ejemplo, de Pier Paolo Pasolini, que parece más una llorona mexicana que una Virgen María, ¿no es cierto?, bien plantada frente al dolor. O la Virgen María casi irrelevante, hierática, parada enfrente de la cruz en la más grande historia jamás contada, de 1966. Esos dos extremos erróneos se han dado en la historia del cine. Pues Gibson ha hecho el equilibrio perfecto en una Maya Morgenstern, en una Virgen María, que tiene un equilibrio perfecto entre una tensión dolorosa y al mismo tiempo un temple, una fortaleza y una lucidez para saber lo que está ocurriendo. No es como se dijo de una manera increíble por cierta jerarquía. Se dijo en su momento, ¡ay! No, qué barbaridad lo que están haciendo con mi hijo, me han engañado, el ángel me ha engañado. Como si la Virgen María no supiera absolutamente nada. ¿Pero qué se creen? Que cuando el anciano Simeón le dice que una espada le atravesará el corazón, ¿qué cree? ¿Que qué va a pasar? Que su hijo va a ser signo de contradicción y contra esa piedra se van a estrellar. ¿No es cierto? Es decir, ¿eso qué cree que va a pasar con su hijo? Entonces, ese tipo de cosas ridículas, injuriosas contra la Virgen que se han dicho, no tiene nada que ver con esta Virgen María planteada por Gibson, en donde está la Virgen corredentora porque sabe lo que está pasando. Y ella colabora especialmente y consiente y asiente a lo que está pasando. En una escena impresionante donde ella al comienzo dice en la primera escena que tiene que ver claramente con la corredención, además de la primera escena donde ella aparece, pero la segunda escena o una de las escenas donde ya Cristo está detenido para ser juzgado, ella dice, ha comenzado Señor, amén. Y ese amén no es un amén de decir, bueno, que sea lo que Dios quiera, no, 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 que se haga como Dios quiere, que se haga la voluntad de Dios. Que se haga, que ha comenzado, Señor, empieza el episodio más esencial y central de toda la región de la humanidad. Esa Virgen María es única, única. Por eso a mí me gusta decir esto, que tengo una especie de intuición esperanzadora de que aunque esta persona es de raza judía, de origen judío y de religión judía, yo estoy seguro que en el momento más importante, en el momento definitivo de la muerte de esta actriz, la Virgen María va a estar con ella. Va a estar con ella. No la va a dejar sola. No la va a dejar sola. Porque lo que ha hecho esta mujer es impresionante. Es como si hubiera sido inspirada realmente por Dios para manifestar de una manera católica, tremendamente católica, la figura de la Virgen.
Por eso no les gustó en algunos aspectos a los protestantes. Por ejemplo, la escena impresionante donde María besa los pies sangrantes de Cristo ya crucificado y entonces quedan manchados los labios de la Virgen con la sangre preciosa de su Hijo. Eso fue demasiada Virgen María para muchos protestantes. Aunque reconozcamos, seamos justos, que en muchos círculos protestantes esta película ha gustado, ha gustado. Pero para que se den una idea, conozco a una persona que luego se convirtió a la Iglesia Católica, se hizo católico, pero que era protestante, que era una especie de pastor, que saben lo que hizo con la película, estamos hablando ya de hace 21 años, ¿no? Esto fue en 2004. ¿Saben lo que hizo con la película? Tijereteó todas las partes donde aparecía la Virgen, mostró la película sin ninguna escena de la Virgen. Después él se reía un poco de eso, ya convertido a la Iglesia Católica. Pero se reía de eso diciendo, mire lo que hacemos los protestantes a veces. Tijereteó toda la película para que no apareciera la Virgen en ningún momento. Ahora, miren la grandeza, la genialidad de Gibson, que ¿qué hace? Nos muestra los labios amorosos de la Virgen que decían palabras de perdón y de amor, y contrasta esos labios con los labios quemados, heridos y llagados de un Judas que con sus labios había dicho palabras de traición. Es espectacular. De esos paralelismos, hay varios paralelismos de esos. ¿Me explico? Sí, profesor. Bien, vamos a dejarle ahí. Estamos ya en 1 hora y 20 del programa. No quería cortarle Ah, porque bueno, realmente era rápido. interesante. Pero aquí queda la invitación para que aquellos que puedan obtengan el libro Redimidos. Al final, cuando editemos el video, colocaremos los lugares donde pueden adquirirlo. Pues sin más, profesor, me toca agradecerle realmente de corazón por esta noche tan especial. Y esperemos que los que escuchemos ahora, los que vayamos a verlo en diferido, podamos seguir ese ejemplo de mirar la película siquiera unas 45 veces como mínimo. Tenemos que verla realmente. Pues, No, profesor, es notable una sola cosita, ¿no? Eh, que al verla en alta definición, además, la he visto, sí, más o menos esa cantidad seguramente, pero además cada detalle en alta definición es notable como se puede ver que se han cuidado los detalles hasta el último detalle ha sido cuidado, ¿no? Entonces es impresionante eso. La verdad que sí, los recursos que hoy tenemos, personas que no tenemos por qué tener ni aparatos especiales ni nada por el estilo, ¿no? Pero la verdad que es increíble cómo podemos analizar las cosas con un detalle notable. Por ejemplo, contar la cantidad de gente que hay en el pretorio y en el juicio de los judíos. En el juicio de los judíos hay 150 extras. En el pretorio hay como 275, una cosa así. Pero se pueden contar porque en alta definición se pueden ver todas las cabecitas, todas las caritas, todas las expresiones. Es impresionante cómo se puede notar. Todo, bien, todo, todo. profesor. Esperamos que en unos meses podamos tener en nuestras manos su libro. Lo pedimos a Bueno, la cómo no. Santísima Virgen María. Perfecto. Bien, una muy buena noche, profesor, agradeciéndoles a todos los que nos han escuchado y visto esta noche y a todos aquellos que mirarán en diferido. Bueno, Pues, profesor, buenas una muy noches. buena noche y muchas gracias por su compañía.